Hoy vamos a estar recordando la fundación y la plantación de la iglesia de Filipenses por parte del apóstol Pablo. Así que vamos a estar leyendo del libro de los Filipenses. Vamos a leer los versos que se encuentran en el capítulo primero. Entonces vamos a ir al capítulo primero, versos 3 al 11 del libro de Filipenses. Pueden tomar sus Biblias y seguir conmigo, o pueden también seguir los versos en la pantalla. Capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones, por todos ustedes, siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo piense así de todos ustedes, porque los llevo en el corazón. Pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Esta es la palabra de Dios. Yo los invito a que oren conmigo, por favor. Amado Padre, te damos infinitas gracias por el día de hoy. Gracias por permitirnos venir y poder adorarte y darte también las gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias por todo lo que haces. Te pedimos que abras nuestros corazones y nuestras mentes para el mensaje que vamos a recibir hoy. Sabemos que es el mensaje dedicado y creado para cada uno de nosotros. Permítenos que lo recibamos en nuestro corazón y aprendamos lo que tú quieres decirnos. Confiamos en ti, Padre, que vas a obrar en el día de hoy. Te pedimos esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muchas veces, estoy seguro que les ha pasado, que cuando ustedes van a visitar a sus familiares o sus amigos y ellos tienen niños, y después de que ha pasado un tiempo ustedes lo ven y ven que el niño ha crecido y ven que el niño cómo ha cambiado y empiezan a decirle al padre: uy, pero cómo ha crecido el niño, cómo ha crecido la niña, mira tan grande que está, mira lo lindo, buen mozo decimos nosotros en Colombia, me imagino que ustedes también en sus países, y la verdad nos damos cuenta de los cambios físicos que han tenido y decimos: wow, ha pasado el tiempo. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Es increíble cómo ha crecido. Y igual nos ocurre con nuestros hijos, ¿no? Cuando nosotros íbamos a visitar a alguien, ellos nos decían también, las personas que estábamos visitando: uy, cómo ha cambiado Carolina, cómo ha cambiado Andrés. Cada rato nos lo decían. Y nos damos cuenta que el tiempo ha pasado y que realmente hemos cambiado físicamente. Que no les ocurre como a mí, que yo soy de unas personas que no recuerdo fácilmente el nombre, ¿no? Entonces, cuando yo vivía en Colombia, teníamos que visitar la familia de Ana Isabel, es muy grande, varios de sus familiares. Y cada rato que yo iba, yo decía antes de entrar y le decía: Ani, por favor, mi amor, dime cómo se llaman, recuérdame cómo se llaman, porque ellos seguramente me van a saludar con el nombre y yo no me acuerdo el nombre. Así que yo entraba al final esperando que más o menos pudiera ver quiénes estaban, y apenas estaba entrando le estaba diciendo: mi amor, ¿quién es la persona con la cual estás saludando? Ok, ya este es fulanito. Ok, y me iba contando de tal manera que yo podía decirle por lo menos cómo se llamaba, porque habían cambiado tanto. Y por otro lado, pues tengo mi deficiencia en poder relacionar los nombres con las personas. Pero cambiamos físicamente, cambiamos fuertemente. La pregunta es: ¿nos damos cuenta nosotros del cambio físico? Posiblemente porque estamos nosotros viéndonos en el espejo todo el tiempo,
Como que no nos damos cuenta que hemos cambiado. Es obvio, porque todos los días te ves en el espejo, te das cuenta, aceptas unos pequeños cambios. El cambio, por supuesto, es más lento, de tal manera que no te das cuenta que tú has cambiado. Es alguien que te dice a ti si has cambiado o no. Y la pregunta es, ¿tú te das cuenta, te has dado cuenta si has cambiado también espiritualmente? ¿Si has tenido un cambio espiritual? O quizás de pronto tú dices, no, yo no he cambiado, yo me siento espiritualmente el mismo. Quizás sientes que has pecado y que tú dices, bueno, pero ¿cuál es la transformación que Jesucristo debería hacer en mi vida? Porque yo siento que vuelvo a caer en el mismo tipo de pecado y yo vuelvo a caer y yo digo, pero ¿dónde está el poder del Espíritu? Estas preguntas normalmente no las hacemos. Y quiero que cambies tu perspectiva, porque estamos en las series de la perspectiva. Cambie tu perspectiva para que te des cuenta y entiendas que efectivamente tú cambias espiritualmente. Es un hecho que tú cambias espiritualmente. El poder del Espíritu Santo te cambia. Poco a poco entra en ti y empieza a cambiarte. Y te das dando cuenta, quizás no tan fácilmente, pero te das dando cuenta que tu fe también se incrementa. Es un hecho. Y es lo que vamos a estar viendo y es lo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Filipenses. Esta carta que le escribe, ¿saben qué? Esta carta que le escribe 10 años después de haber plantado la iglesia en Filipos. 10 años han transcurrido cuando les escribe esta carta. Y vamos a aprender cómo Pablo crea la iglesia de Filipos, de los filipenses, y qué podemos aprender de la creación y de la plantación de esa iglesia. Pues solo para colocarles en perspectiva, la iglesia básicamente fue plantada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Pablo realizó 3 viajes misioneros. En el segundo viaje, él decide y piensa que el llamado es ir a predicar al Asia Menor. Y ustedes me dirán, ¿dónde queda el Asia Menor? Porque normalmente decimos el Asia es el continente asiático. No, en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, cuando se refieren al Asia Menor, cada vez que la lean ustedes, es exactamente la península del lado más oeste. Estamos hablando de lo que es Turquía en el día de hoy. Traje un mapa para que se den cuenta dónde se encuentra el Asia Menor. Cada vez que ustedes vean Asia Menor, pueden estarse dando cuenta que es esta península entre el Mar Negro, el Mar Egeo y el Mar Mediterráneo. Es prácticamente el 80%, 60% Turquía. Así que Pablo dice, vamos allá, porque él consideró que deberían ir allá. Por supuesto, Pablo lo que hace durante todos sus viajes misioneros es predicar la palabra, darles a los judíos que no creían en Jesucristo que Jesús era el Mesías, y por otra parte a aquellos gentiles también explicarles y entenderles cuál era el propósito de Jesucristo muriendo en la cruz, que tenemos vida eterna. Así que él decide, vamos para allá en su segundo viaje, y llama a Silas, que Silas también era un ciudadano romano, era judío, igual que Pablo, y lo invita a que lo acompañe también, igual que Timoteo, y los 3 se van para allá. Pero apenas están pasando por el Asia Menor, escuchan al Espíritu Santo que les dicen, no prediquen acá, no digan la palabra, no prediquen en toda el Asia Menor. Y por supuesto Pablo, me imagino que debió haber estado pensando, ¿qué hacemos? Sigamos. Todo esto lo encuentran en el libro de Hechos, en el capítulo 16 del libro de Hechos, en la historia de la creación de la iglesia de los filipenses. Así que, ¿qué hacen ellos? Continúan caminando durante todo el Asia Menor. Se van hacia el lado oeste hasta llegar al puerto, a una ciudad, hasta llegar a un puerto que se llama el puerto, a ver si lo encuentro acá, que me escapa el nombre. El puerto se llama, perdón, voy a estar aquí, se me movió mi iPad. Bueno, después les voy a comentar porque creo que algo pasó acá y se me borró dónde se encontraba. Pero básicamente se queda en la parte totalmente de la izquierda
en la región del Asia Menor de Turquía. Bueno, vamos a continuar. No sé qué dice aquí que modifiqué. Pero continúan hacia allá, y es cuando Pablo recibe, una vez llegan a este puerto, él recibe el llamado para ir a predicar a Europa, para ir y pasar directamente a Grecia. Y lo leemos nosotros en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 9. Durante la noche, Pablo tuvo una visión cuando llegó a este pueblo. Tuvo una visión en la que un hombre en Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. En otras palabras, Pablo recibió el llamado de ir y saltar directamente a Grecia, que era donde quedaba Macedonia, a estar en Europa. La ciudad se llamaba Troas, perdón, aquí ya lo encontré. Troas era la ciudad donde él se encontraba. Les traigo un mapa para que noten el viaje finalmente que hace Pablo. El apóstol Pablo salió de Troas, llegó a Samotracia y llegó finalmente a Filipos, porque fue el llamado. Él vio la visión, dijo: tengo que ir allá, y se fue con todos los compañeros del ministerio, con Silas y con Lucas también, el autor del libro de los apóstoles, igualmente Timoteo, y viajó hasta allá. Así que llegaron, y dicen las escrituras en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que se quedaron varios días. Llegó el primer sábado, y la estrategia de Pablo era la siguiente. Él sabía que tenía que ir a los judíos que no creían en Jesucristo y a los gentiles. Pero para llegar a los judíos, él sabía que tenía que llegar a las sinagogas, porque las sinagogas eran donde se reunían los judíos, particularmente el día sábado, donde se lleva a cabo la ceremonia del sábado, del sabático. Así que sale. Las escrituras dicen que empezó a salir y se dio cuenta que no había en esa época los historiadores nos cuentan que no había sinagogas. No habían sinagogas en Macedonia. Es decir, para que se den una idea, para crear una sinagoga se requieren 10 hombres judíos. 10 hombres judíos se requiere para crear una sinagoga. Por lo tanto, en esa ciudad no habían realmente suficientes judíos. Pero decide en todo caso ir y caminar por el río Janjite se llama, en busca de judíos que quizás estaban cerca del río, porque parte de la ceremonia del sabático se requería agua para poder llevar a cabo todo el proceso de santificación. Así que se va con el río esperando a encontrar a alguien. El Espíritu Santo me llamó, aquí vengo. Y efectivamente se encuentra con unas mujeres que estaban judías, que estaban adorando a Dios. Y se quedan hablando con ellas. Y predica el evangelio a ellas. Y hay una mujer que se llama Lidia, y leemos en las escrituras que ella escuchaba muy atentamente, y el Señor le abrió el corazón para que respondiera el mensaje de Pablo. Abrió y recibió, lo dice en el capítulo 16, versículo 14 y 15. Dice: cuando el Señor le abrió el corazón para que respondiera el mensaje de Pablo. Y después ella misma invita a que la bauticen a Lidia y a toda su familia. Y normalmente hubiera dicho quizás bautizar también al esposo o bautizar a sus hijos. No dice las escrituras, dice que toda su familia. Es decir, probablemente era o viuda o probablemente era soltera, pero ella siente el Espíritu y dice: por favor, bautíceme y a todos en mi familia. Y después dice algo extraordinario: vengan a mi casa, que se convierta mi casa en la iglesia. Si eso es lo que van a hacer, hágase la voluntad y tomen mi casa, usen mi casa para el propósito de crecer el evangelio. Si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió, dice las escrituras. Y efectivamente es lo que pasó. El hogar de Lidia llegó a ser la sede de la obra misionera en Filipos, y su casa se convirtió en el centro de una congregación en esa ciudad, y hubo un crecimiento exponencial en Filipos. La iglesia empezó a crecer fuertemente. Y el primer mensaje que les quiero traer es: noten cómo Pablo
en el momento que él pensaba que debería haber ido y haber estado en Asia Menor, que ese era el llamado, él recibe el Espíritu Santo y se da cuenta, siente, aquí no es, porque fue lo que escuchó, y obedece, y obedece. Y decide pasar todo el trayecto, que debió haber sido largo, varios días, me imagino, con ganas quizás de predicar. Le dice, no, aquí no, aquí no, aquí no lo hagas. ¿Cuántas veces quizás nosotros escuchamos el mensaje, hermanos? Escuchamos el mensaje de que tenemos que hacer algo y no obedecemos. Y mantenemos nuestra terquedad, por decirlo así, a seguir trabajando en lo que consideramos que es lo que debemos hacer. Pero las señoras son claras y tenemos paz a veces cuando recibimos ese mensaje que es por aquí no es. Esa puerta está cerrada. Bendito sea aquel que entiende que Dios ha cerrado una puerta para que no sigas trabajando allí. Hay un dicho que dice lo siguiente, hay un dicho que dice, hay un dicho que dice, si Dios te cierra una puerta, no te metas por la ventana, no te metas por la ventana, no sigas tratando de entrar por allí, ya te cerró la puerta. Es claro, recibe el mensaje, porque lo que va a pasar seguramente es que tú vas a afectarte a ti y probablemente vas a herir a alguien más. Escucha el mensaje que te está dando el Espíritu Santo. Y lo otro interesante que vemos también es cómo las mujeres han jugado un papel importante en el ministerio de Jesucristo. Pongámonos a pensar en la obra de Jesús. La primera mujer que supo que iban a ser el Mesías y que iban a ser por ella fue María. La primera mujer también que vio a Jesucristo resucitado fue María Magdalena también. Las mujeres siempre apoyaron todo el tiempo a Jesucristo en su ministerio. Siempre estaban pendientes de Jesucristo. Lo apoyaban incluso económicamente. Realmente obraban continuamente. Y me pongo a pensar en la creación de Covenant también, de esta iglesia. Y yo veo el papel fundamental que han jugado las mujeres. Porque para que no lo sepan, las mujeres se discipulan en esta iglesia. Las mujeres están siempre reunidas pensando qué hacer para poder ayudar a los demás. Las mujeres tienen a cabo desayunos cada mes. No es un regaño para los hombres, no quiero regañarlos. Los estoy diciendo que a través de ellas también los esposos han venido a la iglesia. A través de ellas los hijos también han venido y como familia yo los veo unidos. Veo la importancia y veo la similitud entre los dos, entre la iglesia, cómo crece la iglesia de Filipenses a través de las mujeres y cómo Covenant también está creciendo. Y hay milagros, hermanos. El Dios está presente y está trabajando en cada uno de nosotros. Lo vemos claramente y hay transformación también. Así que si tú dudas que si estás siendo transformado, lo que Pablo le escribe en esta carta a ellos es: no, ustedes 10 años después están siendo transformados. Yo veo el amor en ustedes. Pablo le escribe cuando justo estaba en la cárcel. Pablo estaba en la cárcel 10 años después y le escribió a ellos y les dice: lo tengo en mi corazón, ustedes son mi corona. Cuando vemos todas las iglesias que él plantó, Filipenses, la iglesia de Filipenses, siempre fue algo que él tenía con mucho agrado, que lo recibía con mucho amor, que sabía que realmente había un proceso de transformación en esta iglesia. Más de 16 veces en esta carta el apóstol Pablo le escribe la palabra regocijo y dice: regocíjense en el Señor. Coloquen todas sus preocupaciones, le dice a la iglesia, en el Señor, absolutamente todas. Mi gracia es suficiente. Pablo dice: he logrado entender absolutamente que solo requiero al Señor para poder manejar todas mis dificultades. Solo requiero a Él. Mi gracia, la gracia de Jesucristo es suficiente para afrontar todas las dificultades. Y es el mismo mensaje que nos está llevando hoy en día a nosotros. La gracia de Dios es suficiente para afrontar cualquier tipo de inconveniente que tengamos. Pero claramente el sentido de comunidad es lo que hacía que el proceso de transformación sea mucho más vivo.
porque es a través de nosotros juntos que nosotros podemos crecer, que nosotros podemos enseñarnos y también poder darle a otro hermano que está necesitando un mensaje de apoyo, o por qué no ayudarlo físicamente o económicamente. Es parte de lo que la iglesia hace y el poder del Espíritu Santo está presente. La iglesia somos nosotros, hermanos. Si tú dudas que estás siendo transformado, es quizás el enemigo diciéndote que eso no está pasando, pero la verdad es que tu identidad cambió. Tú tienes al Espíritu Santo, tienes a Jesucristo en tu vida. No es un tema de salvación y esperar hasta que entonces pueda tener vida eterna, no. Es tener el cielo aquí en la tierra, es tener el Espíritu Santo, es el reino de los cielos acá, entrar dentro del reino y hacer partícipe de la gracia de Dios, en donde podemos ir avanzándonos nosotros y creciendo mucho más como Jesucristo. Ese es el mensaje y eso es lo que le está diciendo acá el apóstol Pablo a los filipenses. Y hay algo más que tenía esta iglesia en particular. Esta iglesia apoyaba también económicamente a Pablo. Lo apoyó desde el principio y lo seguía apoyando. En esta carta, en el capítulo 4, él le da gracias también a la iglesia, porque hubo una persona que se trasladó desde Filipos hasta donde estaba Pablo encarcelado en Roma y le entregó una ofrenda para que siguiera trabajando por el evangelio. Es una iglesia, que lo dice Pablo, en donde hay un partnership en inglés, donde hay un compromiso para seguir trabajando, para seguir creando muchos más discípulos de Jesucristo y convirtiendo a aquellas personas que de pronto en este momento están sin ningún tipo de esperanza, poder llegar a ellos. Voy a leer lo que dice en el capítulo 4, versículo 15 al 18. Para comentarles, está al final del libro y es un libro que vale la pena que lo lean. Son 4 capítulos apenas y vale la pena que lo lean, que lo mediten. Espero que durante esta semana lo puedan llegar a hacer. Entonces vamos a leer desde el capítulo 4, versículo 15 al 18. Pablo le escribe, continúa escribiéndole a la iglesia, le dice: y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Esta fue la única iglesia que lo apoyó, después de haber salido de Macedonia a llevar a cabo su tercera misión. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta ahora de sobra, ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Epafrodito era uno de los miembros de la iglesia de los filipenses que fue y le entregó a Pablo para que continuara la obra a pesar de que él estaba encarcelado. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Claramente el poder también de dar, hermanos. No solamente económicamente, sino también con tus habilidades. El poder entregarte tú a tu hermano que está necesitado. Es ese poder de dar, ese poder de poder ayudar al hermano. Es lo que también te brinda a ti bendiciones. No estoy hablando de bendiciones solo económicas, te estoy hablando de bendiciones en todo tipo. Bendiciones en todo tipo. Y yo quiero darle las gracias también a todos aquellos que en Covenant nos han apoyado en este ministerio. No llevamos muchos años, pero veo que el Espíritu Santo está aquí latente, está viviendo. Yo les doy gracias por ese apoyo económico. Y yo les hago la siguiente pregunta: en 10 años, yo espero que alguien también diga: gracias porque tú me ayudaste. Porque tú ayudaste que la iglesia de Covenant siguiera creciendo y todos estemos unidos en Cristo. Y también noten lo siguiente: Pablo ora por ellos.
Pablo ora con cada uno, por cada uno de los que hacen partícipe de la iglesia de Filipenses. Yo les hago la pregunta, ¿quién fue? Y quiero que piensen en este momento. Una persona que los llamó, no a Covenant, sino que los llamó a leer las escrituras. O de pronto Covenant te llamó por primera vez y tú viniste por primera vez. Piensen en esa persona que habló sobre el ministerio y las buenas nuevas de Jesucristo. Piensen en esa persona que les habló de Jesucristo. Piensen en esa persona que te invitó a la iglesia. Y tú quizás no querías ir a la iglesia. Y tú fuiste y encontraste el poder del Espíritu Santo. Y yo quiero que oren también por esa persona. Oren también por esa persona. Y que ustedes sean también semillas de amor para que otras personas también se puedan convertir, puedan encontrar también a nuestro Señor y al poder que tiene en nuestras vidas. Ese es el llamado y ese es el cambiar nuestra perspectiva que estoy invitándolos en el día de hoy. Él está actuando en tu vida. Él no te ha dejado. Si algo te dice que te ha dejado, es falso. Él sigue trabajando y va a terminar hasta cuando complete la obra que arrancó en ti. Él no te ha abandonado, jamás te ha abandonado, ni te va a abandonar, está escrito. Y es lo que el apóstol está diciendo a toda su iglesia y nos dice ahorita en Covenant. Él no te ha abandonado. Él sigue trabajando en la transformación de tu vida. Poco a poco, pero sigue trabajando. El Espíritu Santo está presente. Y quiero cerrar con los versos que encontró, que Pablo le da a toda la iglesia de Filipenses, en los versos 9 y 11. Y es la misma oración que yo expreso a Dios para esta iglesia en Covenant. Dice, esto es lo que le pido en oración y lo que yo le pido también a Dios por Covenant. Que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, que es la segunda venida de Jesucristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Los invito a orar. Oh Padre, te damos infinitas gracias por el trabajo que tú has hecho y sigues haciendo en nuestras vidas. Gracias. Gracias, Padre, porque continúas transformándonos, porque continúas acercándonos. Gracias, Padre, también por Covenant, Señor. Por las mujeres en Covenant que siguen también trayendo a otras personas que necesitan también del llamado. Gracias por cada uno de sus miembros y gracias por todas las personas que en este momento están presentes o acompañándonos, Señor. Que el Espíritu Santo entre en ellos también para que entiendan las buenas nuevas de Jesucristo. Que no tiene sentido vivir esta vida sin Él. No tiene sentido, Señor. Transfórmalos e invítalos a estar en tu reino. Te pedimos todo esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo.